1. Buenas noches, Dios les bendiga, gracias por estar sintonizando este programa en este día. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes y esperamos en el Señor, es mi oración, que ustedes puedan ser bendecidos, que la palabra que estamos entregando como congregación y como ministerio pueda ser una palabra de edificación real a sus vidas para el tiempo en que nos ha tocado vivir, que podamos enfrentar el desafío del tiempo en excelencia, en conocimiento de Dios, en poder de Dios. La semana pasada empecé a tratar el tema de la unción de Fares, como ustedes ven allí en la pantalla, y estuvimos estableciendo el fundamento para poder desarrollar el tema. Estuvimos hablando acerca de los procesos de Dios. ¿Y por qué decidí establecer este fundamento? Porque para poder parir las promesas de Dios necesitamos ser formados en carácter, para poder tener sustancia de Dios, palabra real en nuestra vida encarnada. Entonces, estuvimos hablando de los procesos de Dios y cómo esos procesos nos llevan a producir cambios, cómo nos llevan a conocer más al Señor, cómo nos permiten entonces crear o cómo forman en nosotros una capacidad para obedecer al Señor. Y estuvimos hablando acerca de que podemos obedecerle cuando le recibimos como Padre. Estuvimos hablando que la intención de Dios al procesar nuestras vidas era forjar en nosotros su carácter, su cultura, es decir, un estilo de vida que pudiera darse bajo el fundamento de quién es Él, quién es el Padre. Y es interesante y es importante, me estoy tomando unos minutos para repasar y poder tomar el tema a partir de hoy, porque nuestra identidad está fundamentada en quién es Él. Y la manifestación de Dios Padre para nosotros es definitivamente importante y necesaria, porque es en esta manifestación donde nosotros encontramos nuestra esencia, nuestra identidad como hijos. Y en esa realidad espiritual nosotros caminamos y nosotros avanzamos hasta lograr lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Hablábamos de que los procesos son diseñados por Dios para alinearnos con su propósito. Esto entonces produce a su vez madurez, nos hace excelentes, nos lleva y nos posiciona en un lugar de promoción y al mismo tiempo nos habilita para cumplir nuestro destino profético en Él. Hablábamos también de que los procesos de Dios para nuestras vidas siempre nacen a partir de una palabra que recibimos de parte del Señor cuando Él manifiesta la intención de su corazón de a dónde llevarnos. Esa palabra que la recibimos, pues mire, puede ser porque usted recibe una impresión en su corazón, porque un profeta vino y le dijo, el Señor quiere usarte de esta manera, porque leyendo la palabra te has podido identificar con algún personaje en particular. En fin, hay muchas maneras que Dios habla, pero esa palabra que Dios te entrega, entonces pone en movimiento procesos de Dios en nuestra vida para ayudarnos a alcanzar ese destino que Él ha propuesto para nuestras vidas. Estuvimos hablando que una de las características de lo profético y sobre todo en estos últimos tiempos es ese aspecto paternal. Y lo veíamos en el pasaje de Lucas 1:17 cuando se dice, y aunque ese pasaje se refería a Juan, también se refería a la generación de los últimos tiempos, nosotros, cuando dice entonces que hará volver el corazón del padre a los hijos, esa unción derramada allí, y de los hijos a los padres, eso lo dice en el Antiguo Testamento, y en la versión del Nuevo Testamento dice de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y el propósito de que esa unción paternal se suelte es preparar para el Señor un pueblo que esté bien dispuesto, es decir, colocado en su posición y en su rango. Esta es una palabra clave, fundamental en este pasaje. Es decir, el Señor se revela como Padre, esa unción paterna la ha derramado sobre, o vamos a decirlo, la ha hecho visible a través de una unción profética para estos tiempos que está operando de tal manera que los padres y los hijos puedan hacerse uno.
Estuvimos hablando también cómo los procesos del Señor en nuestras vidas desatan el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y esto es importante porque es solamente en este momento, cuando llegamos aquí, cuando nosotros somos posicionados para poseer las promesas. Encontramos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en las oportunidades que estuvieron parados frente a la promesa, siempre hubo enemigos que enfrentar. Y ese desafío de enfrentar esos enemigos en esos momentos claves, en esos momentos precisos, determina, ese cómo lo enfrentamos va a determinar si nosotros poseemos o no poseemos. Recuerda esto, el corazón de Dios es que nosotros alcancemos las promesas, pero nosotros determinamos con nuestra actitud, con nuestra forma de actuar, con nuestras decisiones, nosotros decidimos si vamos a poseer o no. Y lo encontramos bíblicamente como el pueblo de Israel, pudiendo haber poseído su promesa, habiendo salido de Egipto, tan solo unos días antes, el Señor decide que iban a estar vagando por el desierto 40 años. Siempre que el Señor inicia un proceso en nuestra vida, lo inicia para traer a nosotros identidad, que nosotros podamos entender quiénes somos en Él, para qué fuimos formados, engendrados y para qué fuimos posicionados en el tiempo y en el lugar que nos ha correspondido. Hablábamos acerca de las promesas que Dios nos ha entregado y a partir de aquí quiero retomar el tema, porque creo que es clave esto para poder entrar en este momento donde Fares podamos ver en realidad cómo es que Fares viene a nacimiento, cómo esta es una unción para estos tiempos. Y aquí en Isaías decíamos que el profeta, el Señor a través del profeta decía, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Y estábamos desglosando este pasaje y lo primero que vemos es una acción de alguien. Cuando busquen, ese alguien está definido en el pasaje como pobres y como necesitados. Dice, cuando los pobres y los necesitados busquen, hay una acción también segura de parte de Dios, y es que Él va a responder. Establece una promesa que se convierte, vamos a decir, en un sine qua non a partir de lo primero: nunca los abandonaré. ¿Y cómo manifiesta esta acción de no abandonar a los pobres y a los necesitados cuando tomen la acción de buscarles? Es 1, va a abrir ríos; 2, les va a entregar fuentes de agua; y 3, va a plantar árboles. Y yo les decía que estas 3 cosas se refiere a personas, se refiere también a recursos que el Señor empieza a abrir, y sobre todas las cosas, cómo se empieza a generar en nosotros vida abundante de Dios para los tiempos específicos que nos corresponden avanzar. Nosotros somos esos pobres y esos necesitados en el tiempo que estamos viviendo. Y decía que el mismo pasaje establece la razón por la cual Dios se compromete a hacer esto. Es para que todos vean, es decir, que todas las naciones de la tierra puedan ver el milagro, que significa que el Señor es quien está haciendo esto, que no es otro Dios, que no podamos entregarle la gloria a nadie más. Una vez que esto ocurre, que nosotros buscamos al Señor y el Señor nos responde, encontramos en varios lugares de la Biblia cómo los profetas empezaron a ver puertas abiertas en los cielos. Pudiéramos hablar y profundizar si quisiéramos, pero no es el tema. El caso de Jacob, saliendo, ¿verdad?, huyendo de su hermano, se encuentra que había una escalera, y en la escalera, veía cómo llegaba hasta el cielo, y habían ángeles que bajaban y ángeles que subían. Encontramos también al mismo Isaías, se muere su amigo el rey, y dice, y entonces cuando el rey muere, vi yo al Señor alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Y encontramos también en Apocalipsis capítulo 4 a Juan el apóstol, también profeta, declarando, después de haber entendido desde la perspectiva de Dios
la situación de la iglesia, entonces el Señor le muestra una puerta en los cielos. Una de las cosas claves que decíamos para este momento, cuando el Señor se decide abrir una ventana en los cielos para nosotros, una de las cosas que está diciendo es que es importante que no sigas caminando de la manera como has estado caminando. Fíjate esto, veámoslo desde la perspectiva de Juan. Juan acaba hasta el capítulo 3 dando una descripción de los problemas de la iglesia, de cada iglesia. Y cada vez es, si tú puedes vencer, yo te voy a entregar esto. Si tú puedes vencer, yo voy a hacer esto por ti. Y llega el momento que entonces dice, después de todo esto, yo miré y he aquí una puerta abierta en los cielos. Y la primera voz que yo escuché, allá hablando del primer capítulo de Apocalipsis, dice que sonaba como una trompeta. Esa misma voz la vuelve a escuchar y le da una orden, le dice que suba. Este es un momento determinante donde nosotros tenemos que decidir si nosotros subimos a un nuevo nivel de vida, una nueva forma de vida, o vamos a permanecer como estamos. En el caso de Jacob, vemos que él dijo, Dios mío, aquí estaba el Señor y yo ni cuenta me había dado. O sea, sus sentidos espirituales estaban tan adormecidos que Jacob no podía discernir que aquel lugar era un lugar donde Dios estaba habitando. En el caso de Juan, venía tan abrumado por una situación que cuando la puerta se abre, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir, estaba abrumado por una situación y de repente hay un cambio, que se genera por una decisión. Cuando escuché la voz, yo entendí, yo no puedo seguir abrumado por las cosas terrenales. Y dice, y en el instante yo estaba en el Espíritu. Necesitamos, y este es un tiempo donde nosotros como gente de Dios necesitamos un toque de Dios, pero no simplemente como lo que la iglesia después del siglo XX y a causa de las experiencias espirituales del siglo XX, la iglesia sigue anhelando simplemente avivamientos, moveres de Dios, refrescamientos, donde qué rico danzamos, gritamos, brincamos, dependiendo de la denominación en la que estás. Pero lo que quiero decir es que nosotros como personas, seres humanos, hemos dejado lo que es el toque de Dios solamente como una experiencia emocional. Y estamos en un momento tan determinante en la historia de la humanidad, donde el toque de Dios es más que una experiencia emocional. Nos está llevando a entender la encrucijada en la que estamos parados entre lo temporal y lo eterno. Es un tiempo donde nosotros necesitamos definir, vamos a decir, sin lugar a dudas y con toda la conciencia de la implicación, decidir qué vamos a hacer en el tiempo que tenemos por delante, a quién vamos a servir. Si vamos a servir al Señor o si vamos a vivir para nosotros. Y las consecuencias, por supuesto, de estas decisiones no dejarán de verse. Y aquí es donde nosotros vemos lo que se predicó en años pasados, simplemente como algo que ocurría, de que venía el anticristo y te sellaba la frente. Quiero decirte que esa mentalidad ha estado siendo forjada en los últimos años. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene forjada una mentalidad 666, una mentalidad que se opone a Cristo. ¿Por qué? Porque primero está sus intereses, primero está su comodidad, primero está su conveniencia. Y por eso es que el Señor dice, mi venida va a ser precedida por una generación que en nada va a diferir de los tiempos de Noé. Van a estar casándose y dándose en casamiento, es decir, mira, me acabo de casar, estoy preocupado por mi nueva casa, estoy preocupado porque tengo que proveer, estoy empezando un nuevo trabajo, mira, lamentablemente no tengo tiempo, y cansándose y dándose en casamiento, comiendo y no siendo saciado. Una generación que aunque por 100 años se les estuvo dando una palabra, simplemente no obedecieron. Todo el siglo pasado, por todo el siglo XX, de manera impresionante, lo que fue la declaración de la palabra en todas las naciones de la tierra fue impresionante. Dios ha estado hablando a su pueblo.
Necesitamos entonces un toque de Dios como nunca antes. Cuando se habla de pobre aquí en este pasaje, no siempre significa necesidades financieras, aunque esto lo implique. Estamos hablando de, por ejemplo, coloqué aquí la Odisea. ¿Por qué? Porque la Odisea me está hablando a mí de patrones de conducta. Ejemplo, el Señor le dice, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, que tienes vista 2020, que interesantemente el mismo eslogan de este tiempo. Tú dices, pero yo digo que tú no sabes nada, que tú eres nadie, que eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado. O sea, Dios está diciendo, yo tengo un concepto, una apreciación de ti completamente distinta a la apreciación que tienes de ti mismo. La Odisea, una iglesia que tenía patrones de conducta que alejaban, exactamente, que alejaban a la persona de su Dios, del centro que debía ser su centro, Dios. Entonces, cuando estamos hablando de pobres, según el concepto de Dios, esta gente dice, yo estoy enriquecido, no tengo absolutamente necesidad de nada. Nosotros tenemos, a partir de la segunda parte del siglo XX, que empezaron a gestarse las mega iglesias y empezaron estos moveres, tenemos, porque siempre habíamos criticado al papado, habíamos criticado a Roma con todo el dinero que tenía, y todavía yo veo por las redes sociales, y no es que estoy en contra de esa crítica, lo que quiero es ampliar para que veamos qué tan hipócritas nos hemos hecho como iglesia institucional, porque entonces hemos criticado a Roma y hemos dicho la cantidad de dinero que tienen mientras los pobres están a montones en las calles. Pero resulta ser que nosotros tenemos ministerios, mega iglesias, y ese mega yo quiero ponerlo entre comillas, ¿no? Porque el mega es de acuerdo al Metro Mundo, entonces que tienen muchísimo dinero, pero están muertos. Y el Señor está diciendo, tú dices que tienes, tú dices que tienes mucha estructura, que tienes mucho conocimiento, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que tú eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado, miserable. O sea, está hablando, ahí está diciendo, cuando el pobre, entonces volvámonos al contexto, cuando el pobre decida buscarme, cuando nosotros entendamos que a pesar de que el metrón del mundo dice que estamos arriba, entendamos que la realidad es lo que Dios está diciendo y decidamos, yo voy a buscar entonces al recurso, dice que Él no nos va a abandonar. La palabra necesitado es interesante porque una de las preguntas que nosotros nos debemos hacer, independientemente de todas las cosas que tienes y de los que estás rodeado, es ¿cuáles son tus sueños más profundos y tus anhelos? ¿Se han estado dando o simplemente nunca los alcanzaste? Te quedaste con las ganas. Estos son los conceptos que está manejando el Señor a través del profeta Isaías y dice, este tipo de gente, cuando me busque, entonces yo le voy a responder y quiero que sepan que nunca los voy a abandonar. Dios, estamos en un momento tan importante, tan definitivo para las naciones de la tierra, que una de las cosas que Dios está haciendo en este momento a través de la crisis, a través de la pandemia, y no solamente la pandemia del coronavirus, hablaba en estos días con algunas personas y hablábamos y decíamos la pandemia, por ejemplo, del abuso intrafamiliar que se está dando a causa de que no saben vivir juntos, la pandemia de que estoy contigo pero no estoy contigo, o sea, juntos pero no estamos revueltos, no hay familia, no hay sentido de destino, la gente no entiende que Dios nos ha llevado al punto donde nos tenemos que reencontrar, tenemos que reconocernos nuevamente, o sea, volvernos a conocer. Muchas familias, muchas parejas tienen que presentarse una vez, hola, mucho gusto, yo soy tal persona, porque se olvidó. Ya estoy llegando a mi tiempo, me falta poquito. La Biblia dice aquí en el Salmo 43:5, ¿por qué estoy desanimado? El salmista está diciendo, ¿por qué te bates, oh alma mía? Otra versión. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Dice, definitivamente la solución es poner mi esperanza en Dios.
La solución es poner mi esperanza en Dios. Cuando nuestro corazón, nuestros sentimientos nos están haciendo la jugada, normalmente es porque hemos perdido la esperanza. Esta es la razón por la cual el Señor, en medio de toda la crisis que tenemos a nivel mundial, además de la pandemia como una situación de salud, tenemos una situación financiera, tenemos una situación política, tenemos a las puertas un caos tocando a las naciones de la tierra, que está llamando por un líder global, por una estructura global, un sistema de gobierno global. Dios está queriendo ministrar a su iglesia y a través de la iglesia entonces a las naciones de la tierra sanidad, de tal manera que podamos reconocer nuestra necesidad de Él. Siempre, y con esto entonces termino para que usted pueda ir y tomar su break. La razón por la cual estamos experimentando opresión al nivel que lo estamos experimentando es porque estamos pariendo promesas y siendo paridos también por Dios, porque así como nosotros tenemos sueños, Dios también tiene sueños con nosotros. Leo estas 4 cosas y nos vamos al break. El enemigo en el momento de la opresión está trayendo situaciones opresivas para que nos demos por vencidos, para que nos sintamos comprimidos. Esto significa que estamos atravesando un lugar muy estrecho, así como el bebé cuando está siendo parido. Cada vez que hay un nacimiento se produce opresión y angustia, pero algo que debemos recordar es que esto es momentáneo. Y lo cuarto es una señal de Dios, de que nos está haciendo atravesar por los umbrales de nuestra victoria. Tómate unos 10 minutos, busca agua, algo que comer y ven y siéntate nuevamente cómodamente allí en tu sala, en tu cuarto, y para que podamos compartir nuevamente 25 minutos. Dios te guarde. Ok, gracias porque siguen allí. Estamos nuevamente entonces y estamos hablando de la unción Fares. Ahora sí estamos listos para, después de haber establecido todo el fundamento, quiero que veamos este pasaje. Por supuesto me gustaría retomar un momento estas 4 cosas para que podamos entrar con todo entendimiento a la unción. Cuando el enemigo trae situaciones opresivas a nuestras vidas, ¿cuál es el antídoto? No nos demos por vencidos. Cuando nos sentimos comprimidos u oprimidos es porque estamos atravesando un lugar estrecho. Siempre que Dios va a traer algo a nacimiento, se va a producir opresión, angustia, pero la clave es entender que esto es momentáneo y finalmente esta es una señal de que Dios nos está haciendo atravesar por los umbrales de nuestra victoria. Veamos lo que dice Génesis 38, 27 al 30, un pasaje espectacular. Dice, cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, ¡vaya! ¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Repito, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te la ingeniaste? ¿Qué fue lo que inventaste para abrirte camino, para abrirte brecha y salir primero? Y eso, a causa de esa acción, lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca, que fue el primero que había salido, y lo llamaron Sara. Vamos a ver aquí. La palabra Fares en sí mismo significa abrir brecha, abrir camino. Viene de una palabra en el original, peret, ruptura, asalto, el que quebranta. Es una palabra interesantísima. Y la partera le dice, ¿qué brecha te has abierto? Esa frase completa, que es Fares, es parat, que significa
salir rompiendo, abrir, aportillar, aumentar, caer, crecer, derribar, desarrollar, destruir, divulgar, esparcir, hacer estrago, extenderse, hacer huir, insistir, multiplicar, quebrantar, romper. ¿Qué brecha te has abierto? Este es un momento donde el Señor nos está diciendo: esta es la unción que estoy derramando. El asunto es cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir esta unción, a pagar el precio por esta unción. Y vamos a ver aquí en qué consiste. La primera cosa que nos vamos a encontrar: si queremos ser usados por Dios de manera efectiva, debemos ejercitar fortaleza y determinación cuando estamos en el lugar estrecho. Si el bebé no, o sea, el asunto no es solamente que la mamá puje, sino también que el bebé decida que tiene que nacer, que llegó el momento de salir. Es un lugar estrecho, es un momento difícil, es un momento doloroso, pero al mismo tiempo es un momento donde la vida de Dios se está manifestando de una manera gloriosa. Ahora vamos a leer aquí en Hebreos 10, 35 al 39. Dice: estas versiones que estoy usando entre paréntesis, a menos que diga lo contrario, son la versión para todos. Dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Yo esto lo puse, lo resalté simple y llanamente porque estamos en un momento donde necesitamos perseverar con paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. En el tiempo que tenemos, es un tiempo donde hay muchísimos temores, donde la gente está pensando: ¿será que la vamos a pasar? Y después que la pasemos, ¿cómo vamos a atravesar la pandemia económica y política? Sigue diciendo el autor de Hebreos: entonces recibirán todo lo que Él, refiriéndose a Dios, el Padre, ha prometido. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Este es un momento donde en la Reina Valera del 60 dice: nosotros no somos de los que retroceden, de los que se echan para atrás, que dan un paso hacia atrás porque tienen miedo de enfrentar lo que está por delante. Nosotros somos la gente fiel, la gente que está decidida a salvarse de la destrucción que ha venido. Somos gente que no solamente está decidida a salvarse de la destrucción que ha venido, sino que somos gente que estamos dispuestos a ayudar a otros a que se salven. Nosotros somos la gente que está dispuesta a extender la mano para ver la gloria de Dios. Estas palabras que están aquí son claves en este pasaje. Está diciendo, fíjense, dice: no deseches la firme confianza. Esa palabra confianza es la palabra parresía, que tiene que ver con libertad de hablar con franqueza y valentía. Está diciendo: no deseches la capacidad que tienes para hablar con confianza, con certidumbre de fe acerca de lo que Dios te ha dicho va a hacer en tu vida, va a ser a través de tu vida y va a ser en las naciones de la tierra. Dice entonces: tienes que perseverar con paciencia. La palabra paciencia que se está usando aquí es la palabra hupomone, que significa perseverar, pero es perseverar para hacer el bien. No es perseverar de que estoy soportando la prueba, como decían los hermanitos de la iglesia donde yo vengo cuando era joven. ¿Y cómo está, hermano, usted? Aquí apaleado, tú sabes, pasando la prueba. No, eso no está hablando aquí hupomone. Está hablando de perseverar, pero en la perseverancia sigo haciendo lo que me corresponde hacer, sigo haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, sigo trayendo buen fruto, sigo recogiendo y no desparramando. Este concepto de hupomone es la paciencia que crece solo bajo las pruebas o la disciplina que procede de la mano del Padre. Este concepto me parece a mí espectacular, interesantísimo. No está hablando de las pruebas que tú mismo te generas cuando por cabezadura
te vas a caminar al desierto solo. No está hablando de que a causa de que no quisiste escuchar consejo, tomaste malas decisiones y ahora tienes las consecuencias encima. Aquí la palabra paciencia que el Señor está utilizando tiene que ver con poder permanecer firme en medio de la prueba o la disciplina que el Padre Celestial está trayendo a nuestras vidas, porque sabemos que el Padre sabe dar buenas cosas, y aunque la disciplina, el mismo autor de Hebreos lo dice, en el momento presente produzca en nosotros tristeza, produzca en nosotros quebranto, nosotros sabemos que a su tiempo va a producir un fruto apacible de victoria. La palabra promesa que se utiliza también en este pasaje, que es clave, dice, tú tienes que perseverar con paciencia hasta que las promesas que el Padre te ha dicho, te las entregue. Esa palabra es clave porque es la palabra evangelia, que es un término legal que denota una citación, como la que viene de un juez. Viene porque se ha dado un decreto basado en una situación. Es un compromiso a hacer algo o a dar algo. Es un don conferido en gracia. Está diciendo, tú tienes que, no puedes, vamos a decir, no puedes dejar de tener confianza en el Señor y tienes que desarrollar, perseverar en paciencia, sabiendo que la promesa, lo que el Señor te prometió, que te lo prometió de manera legal, está firmado y está sellado, el Señor lo va a cumplir. Y entonces dice, mira, basado en esto, nosotros no somos de la gente que retrocede, que rehuye, que se retrae para destrucción, para ruina, para muerte, para perdición. No está hablando aquí solamente de perder la salvación, está hablando de la gente que en el momento que está atravesando el canal para ser parido a cosas grandes, o está atravesando porque las promesas están siendo paridas. No somos de los que retroceden y dicen, me quedo muerto en la cama de trabajo de parto. No, eso es la palabra destrucción, sino que nosotros somos gente que avanza para ver al Señor haciendo la obra y haciendo el milagro que tiene que hacer. Una de las frases, y lo seguiré diciendo, que he estado insistiendo desde que esta situación de la pandemia empezó, es que nosotros somos una generación que va a pasar esto y va a contar la historia y va a decir, nosotros atravesamos este tiempo de muerte y la atravesamos en victoria. Salimos adelante para darle al mundo esperanza de vida. Hay una puerta abierta. Siempre que salimos de un lugar estrecho, siempre que nos abrimos brecha, siempre que hacemos camino donde no había camino, siempre habrá una puerta abierta para nosotros en el cielo. Este es el pasaje del que te hablaba anteriormente. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, esta es la voz que él describe en Apocalipsis capítulo 1, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una descripción que lo que des miedo. Cuando sale a vida la promesa, hay una imagen impresionante y maravillosa, una puerta de oportunidad, nada más y nada menos que en el cielo. Ahora, ¿qué hay en el cielo? Hay recursos que están por encima del entendimiento de la mente humana. Pero cuando él sube, se encuentra con que todos los recursos, todo lo disponible. Yo te voy a mostrar, Juan, a ti las cosas que están después de estas que acabas de ver. ¿Qué era lo que acababa de ver? Puras situaciones de, vamos a decir así, de pecaminosidad metida en la iglesia. Le dice, mira, yo te voy a mostrar las cosas que está después de esto. Y lo que le muestra es un trono. Y el trono, de ese trono salían relámpagos y centellas, rodeado de fuego. Humanamente, yo me imagino que Juan pudo haber dicho, Dios mío, o sea, abajo está la quemazón y arriba también.
Vamos a ver, ¿qué significa todo esto? La primera cosa que encontramos es que nosotros durante el tiempo que perseveramos en la prueba, se nos va produciendo una fe inquebrantable. Vamos a empezar a desmenuzar el pasaje. Una fe inquebrantable, una fe que está, vamos a decir, que tiene como asidero una revelación, permítame usar esa palabra, de Cristo mismo en medio del tiempo difícil. Una de las cosas que está ocurriendo en este tiempo, sin lugar a dudas, es que Dios levantando a un remanente, un pueblo lleno de fe, un pueblo lleno de esperanza, que está saliendo purificado de una prueba. Esto es lo que está ocurriendo. El verdadero pueblo de Dios está saliendo purificado por fuego, 7 veces purificado, y como el oro y como la plata está saliendo reluciente y está saliendo limpio. Nuestra fe está siendo probada. ¿En dónde tienes tú la fe? Tenemos el caso de los amigos de Daniel, en un momento donde no necesitas tú darnos ningún tiempo para pensar, rey, quédate con tu promesa, quédate con lo tuyo. Nosotros no tenemos por qué ni siquiera darnos el permiso de considerar tu oferta. No te vamos a servir, no te vamos a adorar a tu estatua. Durante el tiempo que somos probados, lo que nos hace permanecer de pie es las promesas específicas que Dios nos entrega de lo que nos espera si nosotros atravesamos. Fíjate esto que dice en el libro de Hebreos, que una de las cosas que pasó con Jesús es que dijo que él subestimó, vamos a decir, puso por debajo, lo menospreció, lo que estaba afrontando, el tiempo de la prueba, porque él sabía lo que le esperaba, lo que estaba más allá de eso. Cuando el Señor nos entrega promesas, es para que nosotros tengamos interiormente la fortaleza, la capacidad de atravesar el tiempo, porque nuestro corazón se llena de esperanza. Esas promesas que el Señor nos da es palabra revelada a nuestras vidas, y es lo que se convierte en el fundamento en el cual nos paramos de manera segura, de manera sólida. Una de las cosas que el Señor está haciendo en este momento, también como lo dice el autor de Hebreos, y creo que el libro de Hebreos es uno de los libros claves para aprender, para estudiar en este tiempo, es que todas las cosas que pueden ser conmovidas están siendo conmovidas, están siendo sacudidas. Todo lo que el Señor pueda sacudir, lo está sacudiendo. ¿Y qué está quedando? ¿Qué es lo que está permaneciendo? Solamente aquello que tiene un fundamento en Cristo. Todos estamos siendo sacudidos, todos estamos siendo tambaleados, estamos siendo limpiados. El Señor está poniendo en cada uno de nuestras vidas un peso, y muchos están siendo encontrados fallos. Es importante que nosotros revisemos en este momento el fundamento de nuestra fe. Es importante entonces cimentar nuestra fe en la palabra de Dios, porque lo único que no es conmovido es la palabra. Dice, el cielo, la tierra pasa, pero la palabra no pasa. Lo vemos en el caso de Noé nuevamente. Noé fundamentó su fe en una palabra. Noé construye un arca. Vas a meter a tu familia y te aseguro, te entrego la promesa, yo voy a hacer un nuevo orden y tú eres parte de ese nuevo orden. Y Noé creyó y colocó su esperanza en esto, colocó su fe en esto. No había ocurrido nunca, jamás había llovido, y mucho menos él tenía idea de que si aquel cosa inmensa que estaba haciendo, que él no sabía cómo se llamaba, bueno, Dios le dijo que se llamaba arca, así será que se llama, dijo él. Él no lo había visto jamás, él no sabía ni siquiera cuando viniera lo que Dios le estaba diciendo, que él no tenía idea de cómo lucía, porque no había ocurrido, ni siquiera sabía que aquello se iba a levantar por encima de las aguas y iba a ser lo que iba a guardar la vida de él y de su familia. Cuando tú enfrentas lo desconocido, el caso de Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? A un lugar que yo te voy a mostrar. Empieza a caminar.
O sea, en otras palabras, solamente la palabra que viene de Dios, la promesa que viene de Dios, es lo que nos permite estar de pie en los tiempos de mayor oscuridad. La razón por la cual hay un gran sector que, aunque llamándose cristiano, que aunque diciendo que conoce al Señor, aunque diciendo que se va a ir al cielo, bueno, puede ser eso, que muchos se van a ir al cielo antes de tiempo, esa gente, muchísima, está llena de temores, está llena de inseguridades. ¿Por qué? Porque en ellos no hay verdadera palabra. Hay mucha motivación, hay mucho canto de motivación. Yo soy la niña de tus ojos. Oye, pero me dejaste caer, papá. Cuando tu supervivencia es amenazada, tú necesitas cimentar la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Será que me va a dar el coronavirus? ¿Será que me muero? ¿Será que yo paso esto? Necesitas la palabra de Dios en tu vida. Yo soy tu sanador. Yo morí para que tú tuvieras vida y que la tuvieras en abundancia. Yo soy el que sana tus dolencias. Yo soy el que llena de bien tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, ¿cuáles son las promesas del Señor para este tiempo? La promesa que Dios le entregó a Abraham le habilitó para caminar en los tiempos difíciles. Escúchame, Abraham perdió por el camino, perdió a su papá, Abraham perdió por el camino a su sobrino que era como su hijo, Abraham perdió por el camino a su esposa. O sea, Abraham tuvo que vivir momentos de pérdidas profundos. Sin embargo, permaneció firme en la esperanza de aquel que le dijo a Abraham: un día tú vas a ser conocido como el padre de multitudes. ¿Cómo se libera el espíritu de los vencedores? Ya me quedan como 10 minutos, 8 minutos, y voy a ver esto con ustedes rápidamente. Lo voy a de todas maneras a retomar la semana que viene. Con esto terminamos el tema. ¿Cómo se libera el espíritu de los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que en un tiempo de tanta estrechez, de opresión, de angustia como está viviendo el mundo, realmente hay clamor de parte de las naciones por el momento que estamos viviendo. ¿Cómo es que se libera? ¿Cómo es que se manifiesta el espíritu de la gente vencedora? Cuando la mano de Dios hace sonar el reloj de la medianoche, el cronómetro divino a la medianoche, porque el nuevo día está empezando, recuerda esto, el nuevo día empezó. Esto indica que la humanidad está llegando a su clímax, hemos llegado al clímax. Entonces lo que ocurre es que un vestigio de hombres y mujeres valientes empiezan a emerger en medio de las masas, de en medio de las naciones. Así como hay gente corriendo con pánico, sin rumbo, no saben qué hacer, también hay gente que se está levantando, así igual como de los huesos secos en Ezequiel 37, con una unción nueva y fresca, con un llamado, habiendo sido formados en la soledad. Muchos hemos sido formados en la soledad, literalmente, alejados de la gente que amamos. Hemos sido formados en la oscuridad, hemos sido formados detrás de las bambalinas por el nivel de crítica, por el nivel de persecución de la gente en quien habíamos creído, de la gente a quien le hemos extendido la mano. A los que le dimos la mano fueron los que se convirtieron en los que nos, sin ninguna, vamos a decir, sin ningún dolor en su corazón, nos metieron puñales por la espalda. Dios utilizó y ha estado utilizando todas esas cosas para formarnos. Dios ha estado formando una generación, y este es el tiempo donde estamos emergiendo con un rostro como de león, con sonidos como de águilas. Este es un tiempo diferente. Esta multitud de gente
está resuelta a reclamar su autoridad divina y a caminar en el nuevo derramamiento del Espíritu Santo. En 1906, principio del siglo XX, el Señor trajo un derramamiento de su Espíritu de una manera impresionante. La iglesia del siglo XX fue una iglesia habilitada por Dios con señales, milagros y prodigios. Pero los últimos 40 años del siglo, esa unción se usó para mercadear, para vender, para traficar. Se hicieron expertos traficantes de la unción que el Señor había entregado para liberar a las naciones de la tierra. Esta generación que el Señor está levantando en este nuevo tiempo va a caminar en un nivel de unción, de poder, como nunca antes se había visto. De hecho, la palabra de Dios establece que la unción de los últimos tiempos sobre una generación la convierte en una generación jamás vista, ni siquiera la que caminó con Jesús en la tierra. Estos son campeones que no se acobardan ante el rostro de sus críticos. Te vuelvo a decir, la generación que está emergiendo, la generación Fares, es una generación que fue formada con un montón de puñales en la espalda. Ya no le tiene miedo a la crítica, no se desanima cuando fallan en los esfuerzos por alcanzar sus propósitos, sino que son capaces de decir: me levanto y lo vuelvo a intentar, me levanto y lo vuelvo a intentar hasta que lo logre. Está provista esta generación de una unción, de una autoridad, de una aceptación y una habilidad de Dios, no del hombre, de Dios. Son heroicos y están estratégicamente posicionados al borde de una revolución santa. No estoy hablando de una revolución política o económica, aunque esto lo implique, porque en la historia de la humanidad, cada vez que ha habido un cambio en el día de Dios, cada vez que ha habido un cambio en el reloj de Dios, cada vez que ha habido una manifestación de una nueva generación para el nuevo día de Dios, necesariamente se ha visto en la humanidad manifestado de muchísimas maneras. Así es que esta gente que Dios está levantando, que por su gracia estamos emergiendo en este tiempo, somos posicionados para traer cambios radicales, trascendentales a la humanidad, porque hemos venido para establecer el reino en un tiempo como este. Es importante en este día que tú decidas de qué lado estás. Es importante y es determinante que tú decidas dónde te ves. Muchos de ustedes que me están escuchando, que han recibido palabras, que han recibido promesas, que han recibido llamado de parte del Señor, muchos de ustedes se han quedado cómodos sin hacer absolutamente nada y pensando que lo que Dios les había entregado era porque lo merecían. Déjame decirte, y con esto termino, que estamos en un momento donde lo que el Señor nos ha entregado para un tiempo como este, se está probando su veracidad, se está legitimizando a través de la prueba, se está clareando con el sol que está trayéndonos al nuevo día. Tú decides de qué lado de la historia vas a operar. Si te vas a quedar del lado de la historia que está pasando y que está muriendo, que ya dejaremos de ver aún sentir sus olores, o vas a caminar en el nuevo tiempo de Dios. Pero la única manera para pasar al nuevo tiempo de Dios es desarrollando este perfil que vemos aquí. Quiero despedirme y declarar en el nombre de Jesús que esta palabra sobre tu vida se genera en ti en esta noche, en el nombre de Jesús, y en los próximos días, hambre y sed de Dios al punto que te lleve a tomar decisiones trascendentes en tu vida. Te espero el próximo martes para terminar la unción de Fares y ver cómo los hijos de Fares en lo natural, en Jerusalén, fueron usados en un tiempo importante para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros.